la Patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 5 se da por aprobada y el acta de la sesión número 6 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señora Presidenta, han llegado los siguientes documentos a nuestra comisión. Correo electrónico de la Secretaría del Ministro del Interior, por el cual acusa recibo de la citación enviada para el director de Inteligencia de Carabineros, general Ignacio Villarrubia, para el día 9 de julio, y para el sargento Marvin Marín, citado el día 19 de junio. Correo electrónico del general director de Carabineros, general Hermes Soto, por el cual confirma su asistencia a la sesión del día lunes 9 de julio. Correo electrónico de don Leonardo Voces, por el cual confirma su asistencia el día 11 de junio, indicando que lo acompañarán los abogados Manuel Ibarra y Jorge Rojas. Correo electrónico de don Javier Jara, abogado del ex mayor de Carabineros Patricio Palma, por el cual confirma su asistencia e indica que por el tema de agenda asistirá a la sesión a partir de las 14:30 horas. A esta sesión. Correo electrónico de don Sergio Rodríguez, abogado del general en retiro, don Gonzalo Lu, por el cual comunica que su representado no concurrirá a la sesión de hoy. Correo electrónico de la Secretaría General de Carabineros, por el cual acusan recibo del oficio número 60, por el cual se cita al señor Marvin Marín a la sesión del 18 de junio. Y finalmente, un correo del señor Oces que llegó hoy día, por el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Presidenta, ¿habrá alguna forma de insistirle al general Blue de que venga a la comisión o solamente con el haber manifestado a través de su abogado que no venía ya está libre de poder venir? El general Blue, en su calidad de exfuncionario público, no lo podemos obligar a que venga, pero sin duda podemos insistir en la invitación más allá de que él quiera o no quiera venir. Lo que sí llama la atención, digamos, en este caso, que probablemente es la misma cosa que compartimos los parlamentarios, es que el general haya primero confirmado la asistencia y que pareciera que para él, ¿no es cierto?, es mucho más fácil dar entrevistas en el Mercurio que asistir a esta comisión y a esta Cámara. Sobre eso, Presidenta, quiero dejar en acta al menos mi profundo malestar por el trato que le ha dado el general Blue a esta comisión. Como lo dijo usted muy bien, él accedió a participar de esta comisión, luego se niega, lo hace a través de su abogado, pero nos manda mensajes a través de la prensa y yo creo que eso no es correcto. Y quiero pedir, Presidenta, de que por favor citemos nuevamente al señor Blue, porque él tiene mucho que aportar a esta investigación para encontrar la verdad del caso Huracán. El que lo haga a través de la prensa, de verdad, no sirve de mucho. Vamos a acoger su solicitud, diputado, y vamos a reiterar la invitación. Diputado Mellado. Presidenta, en base a lo mismo, la verdad es que él cuando fue a declarar también se quedó callado. Cuando lo invitamos no quiere venir, pero habla por el Mercurio. Yo quisiera pedir en la comisión que lo que él declaró en el Mercurio, nosotros lo incorporemos dentro de nuestra fórmula para poder extraer de ahí como si él lo hubiera declarado con nosotros, porque si él ya nos está evadiendo, tomemos las declaraciones públicas, como dije la otra vez, de todas las personas que puedan tener algo que ver con Operación Huracán. Se las pedimos a la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca nos entregó ya, ¿cierto? Incorporemos esta declaración también como si fuera de la biblioteca, pero salió del Mercurio, y si él no quiere venir, bueno, vamos a tomar sus declaraciones como valederas en esta comisión. Sin duda, diputado Mellado, compartimos con el diputado Torrealba, con el diputado Mellado y me imagino también con el resto de los parlamentarios la molestia de esta comisión, porque uno esperaría también, ¿no es cierto?, que quienes son además, han sido parte
de una institución como Carabineros sean tan valientes para estar en las buenas y en las malas y para dar la cara. Pero vamos a insistir, vamos a tomarlo entonces como un acuerdo, la reiteración de la invitación y también, ¿no es cierto?, la incorporación de sus declaraciones en la prensa al informe de esta comisión. Si hay acuerdo, señores diputados, ¿hay acuerdo? Hay acuerdo. ¿Hay alguna otra palabra respecto del tema de la cuenta particularmente? Ok. Entonces quisiera señalar que esta sesión tiene por objeto recibir al ex mayor de Carabineros Patricio Marín Lazo y al ex capitán de Carabineros don Leonardo Oces para que expongan, ¿no es cierto?, al tenor del oficio que nosotros le hemos remitido. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que don Patricio Marín va a llegar un poquito más tarde, pero ya contamos con la presencia del ex capitán Leonardo Oces, a quien, por supuesto, invitamos a pasar a la mesa. Vamos a permitir que saquen, ¿no es cierto?, algunas fotografías, pero después, por favor, vamos a tener que despejar la sala. Particularmente los gráficos, porque la verdad es que el ruido es molesto, el tema de las fotos. Yo no tengo problema en que las cámaras filmen ni nada de eso, pero los gráficos, el ruido es el que nos distrae un poco. Manuel Ibarra. ¿Ustedes quieren algún tiempo para exponer algo? Sí. Exacto. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. Más o menos para explicar. Para explicar y después para que ustedes hagan todas las... Se presenta una consulta que estudió por el intermedio de la autorización del director. ¿Podemos saber la respuesta de esa? No ha llegado. Yo sé, a ver, para aclararle al resto de los parlamentarios, que usted, don Leonardo, nos solicitó, ¿no es cierto?, pedir una autorización especial al director de inteligencia, el señor Villarrubia. Yo quiero decirle, ¿no es cierto?, que hice las consultas, formalmente mandé el correo haciendo esa solicitud. Sin embargo, también, ¿no es cierto?, ellos quedaron de enviarnos una respuesta rápida respecto, ¿no es cierto?, de lo que usted hacía alusión en cuanto al secreto del sumario. La verdad es que la respuesta que recibimos en términos generales, telefónica, es que usted puede, ¿no es cierto?, hoy día declarar todo aquello que es de conocimiento público y que ya conocemos a través de la prensa, digamos, y que más bien las materias que tienen que ver con la seguridad nacional, que son propias de cualquier persona que haya trabajado en inteligencia, son las que se mantienen en reserva y en secreto. Quisiera entonces que partamos dándole el espacio a usted, don Leonardo, de manera que pueda exponer. Quisiéramos que no fuera más allá de 20 minutos para que nos pudiésemos tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de verdad interactuar y hacerle todas las consultas que queremos. Señor presidente, para su mejor, es lo mismo que él va a exponer ahí para que lo tenga. Ok, vamos a sacar copia y se la vamos a entregar a cada uno de los parlamentarios. Don Leonardo.
Inter. Sí. Sí, para que sea escuchado. Ahí, Tiene que ahí ir está. bien cerquita, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Leonardo Ose Sandoval. Actualmente estoy separado del Servicio Carabinero de Chile, sometido a un sumario administrativo y me encuentro en este momento siendo investigado en una investigación desformalizada con una previa fecha de formalización para el 9 de julio. ¿Ya? Bueno, respecto a la solicitud que realicé, que tiene que ver con la solicitud al director de inteligencia para que él me autorice para poder liberar información conforme al artículo 38 de la ley de inteligencia. A mí me hubiese interesado bastante, ¿no es cierto?, para poder aclarar de mejor forma que se me hubiese autorizado para yo poder haber entregado todos los antecedentes de los cuales yo fui partícipe desde el principio y desde el hecho de haber conocido en primera instancia a Alex Smith. Actualmente yo en el tribunal del juzgado de garantía de Temuco, previa solicitud, ¿no es cierto?, mi defensa, solicité declarar ante el juzgado de garantía. En base a esa declaración, que actualmente se encuentra por las redes sociales, en este caso por el Poder Judicial, yo me voy a referir a mi declaración y obviamente algunos detalles que yo voluntariamente declaré en ese tribunal, como a su vez los antecedentes, ¿no es cierto?, que pueden ir surgiendo, ¿no es cierto?, durante esta comisión. Como les decía, actualmente estoy separado del servicio, esa es mi condición actual en Carabineros de Chile, y por ende aún sigo siendo empleado público, y por eso que estoy acá, y aunque esté apartado de la institución, igual yo hubiese venido, porque lo importante de esto es que no solamente institucionalmente, sino que el país tiene que tener conocimiento de cuáles fueron las labores de inteligencia que nosotros realizamos como institución, y particularmente me voy a referir a mis actuaciones que realicé como agente de inteligencia. Particularmente en marzo del año 2016, yo soy destinado de Dangol a Temuco, a la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada. Yo institucionalmente realicé el curso de inteligencia policial y posteriormente, cuando conozco a Alex Smith, que fue en un curso que fue invitado por otra especialidad de carabineros que tiene que ver con el CEP, Servicio de Búsqueda de Vehículos, ellos licitaron un curso de informática forense, en el cual fui invitado a este curso, en el cual habían diferentes oficiales de diferentes especialidades de la institución. Puedo señalar la BOCAR, el CEP, OS9, y yo era el único invitado de inteligencia a este curso de informática forense, el cual se realizó en la Universidad de Santo Tomás, y el docente de este curso era Alex Smith. Ahí yo tuve el primer contacto con Alex Smith, pese a que él anteriormente a eso tenía diferentes cursos y diferentes capacitaciones a personal de la OCAR y a otras especialidades, y en ese curso en particular él nos enseñó, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con informática forense, algunos peritajes, algunas situaciones que tienen que ver en el ámbito informático, y en esa oportunidad, cuando yo estaba en ese curso, coincidentemente nos tocó ver unas adjudicaciones que realizó una organización, ¿no es cierto?, que a mi apreciación cometía delito, ¿no es cierto?, y tenía que ver con atentado incendiario
los cuales fueron realizados por una página que en su oportunidad posteriormente dejaron de publicar, que es webtoon.org. En la clase que estábamos realizando con Alex Smith, yo le solicité y le pregunté si él puede saber el origen de esa publicación. En el curso, estando presentes todos los otros oficiales, y él señaló que en informática se podría saber el origen, pero él tenía que analizarlo para poder determinar de qué lugar se realizó esa adjudicación, indicando una localización y las conexiones a Internet que podrían haber dejado rastro esa adjudicación. Posteriormente, en ese sentido, en enero del año 2017, salió una adjudicación de un atentado en el cual le ocurrió al presidente Codelco, que es el caso de Landerrecht. Yo al profesor le solicité, porque él ya había realizado algún análisis de estas páginas, y le solicité un favor en el sentido si él podía verificar el origen de esta información, de dónde provenía. El profesor, con las capacidades que mantiene, ¿no es cierto?, él, después de cierta hora, me informó que, conforme a la programación que realizó, programación informática, logró determinar unas coordenadas. Estas coordenadas indicaban dos sectores en la ciudad de Santiago, una que fue en la comuna de La Pintana y la otra en el sector de Santiago Central. Entonces, yo le pregunté, y en base a esa información, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y él me señaló, ¿no es cierto?, que habría que ir al lugar, captar las Wi-Fi que se encontraban en el lugar, para poder determinar una mayor precisión, ¿no es cierto?, de las personas que estaban detrás de esta página que fue creada netamente para la adjudicación de este hecho, esta adjudicación. Y en ese sentido, yo transmito esta información a mi mando, específicamente al mayor Marín. Le manifiesto mi mayor, yo conozco un profesor, el cual él hace clases en la universidad, y hace poco yo terminé este curso, y en este sentido el profesor me señaló, ¿no es cierto?, que él tenía la capacidad de poder determinar el origen de esta publicación. Esta información yo se la entrego al mayor Marín. Mayor Marín tiene que haber realizado diversas coordinaciones, ¿no es cierto?, con mandos en Santiago, y a nosotros nos citan para que nosotros concurramos acá a Santiago a explicar específicamente a Alex Smith de qué forma él pudo determinar la localización de esas coordenadas. Concurrimos acá a Santiago. Acá en Santiago nos recibió el jefe de departamento de inteligencia, quien Alex Smith se preparó, llevó una presentación para explicarle cómo él obtuvo esas coordenadas, y se realizó una reunión con este personal de inteligencia, y el personal, los oficiales de inteligencia que estaban acá en Santiago dispusieron diferentes informáticos, quienes tuvieron una reunión técnica con Alex Smith y le preguntaban cuál y cómo él logró determinar cada una de esta información que él entregó. El profesor le explicó a través de esta presentación, pero lo que él no le entregó fueron los códigos con los cuales él realizó este tipo de adjudicaciones. Sí se lo explicó a través de esta presentación, y que posteriormente, una vez que nosotros terminamos ese trabajo, nos concurrimos, volvimos, ¿no es cierto?, a Temuco, y me solicitaron un informe de todas las diligencias que nosotros habíamos realizado en Santiago, conforme a la aplicación, en este caso, los códigos que realizó Alex Smith, y el resultado de esta información de las localizaciones.
Esa información yo la plasmé en un documento secreto y fue remitida a Santiago. Desconozco qué acciones realizó este departamento de inteligencia, si fue informado o se mantuvo como información de inteligencia, eso lo desconozco. Posteriormente a esta concurrencia de Santiago, en la Araucanía y en general en toda la macrozona ocurrieron diversos hechos de violencia, ¿no es cierto? Y como a su vez se realizaban diferentes adjudicaciones por diferentes medios de Internet, en este caso diferentes páginas en las cuales se adjudicaban diferentes atentados, y la ayuda que yo le estaba solicitando a Smith era de la misma forma. Profesor, usted nos puede ayudar, yo le enviaba los links, estos links eran analizados por Alex Smith y él realizaba presentaciones, las cuales posteriormente él mismo se las iba presentando a los mandos. Y en ese sentido, posteriormente de haber analizado diferentes adjudicaciones, en los cuales él, aparte de haber localizado el posicionamiento de qué lugar las personas que subían esta información a las redes sociales, se logró determinar inclusive hasta apodos y nombres de las personas que realizaron estas adjudicaciones. Con esta información, mi mando realizó diversas coordinaciones con el Ministerio Público, en este caso particular con la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, y se sostuvieron diferentes reuniones de las cuales también participó Alex Smith, en donde él explicó de qué forma él podía obtener esta información. E inclusive, en estas reuniones, en el cual Alex Smith le explicaba a los fiscales, ¿no es cierto?, de qué forma él podía obtener esta información, nosotros, como organismo de inteligencia, ¿por qué se tomó el mando de esa decisión de compartir esta información que era de inteligencia con los fiscales? Era para ver la posibilidad, porque que yo tenga recuerdo, hace mucho tiempo no existe alguna persona detenida por este hecho, en el cual tiene que ver con las adjudicaciones, y en este caso la información de Alex Smith se trató de ir validando en el sentido de que él pudiera dar, como se dice, la orientación para que los fiscales pudieran solicitar, ya sea a un juez de garantía, ¿no es cierto?, las diferentes pericias o diligencias para ir corroborando esta información. Se realizaron diferentes reuniones de coordinación, se determinaron diferentes páginas en las cuales hasta el día de hoy siguen esas adjudicaciones sin ningún imputado, sin ninguna persona que haya sido condenada por ese hecho. Sí, con estas programaciones que realizó el profesor, se lograron determinar nombres y lugares de los cuales se realizaban estas comunicaciones. Particularmente la subida de estas adjudicaciones de los diferentes atentados que se estaban investigando. Pasado el tiempo, pasado el tiempo, ¿no es cierto?, posteriormente de que se realizaron todas estas reuniones, ¿no es cierto?, en el cual Alex Smith explicó en primera instancia a estos expertos de informática en Dipolcar. Después, estas reuniones que tuvimos con el Ministerio Público en el marco de inteligencia. El profesor y el mando decide y me pide a mí que le solicite el currículum, ¿no es cierto?, de Alex Smith, y en este caso yo le solicito el currículum con todos sus antecedentes y yo lo entrego a la unidad para que se viera la posibilidad, porque el mando le ofreció una contratación, se le explicó que no era un proceso rápido, que se demoraba, y en este caso, cuando ya Alex Smith estaba en un principio, como él lo dijo, a honores, efectivamente, él trabajaba en forma voluntaria para trabajar
en diferentes materias, ¿no es cierto?, y en diferentes temas de los cuales nosotros estábamos realizando. Y él empezó, ¿no es cierto?, con este análisis de fuentes abiertas con la finalidad de ir determinando las diferentes localizaciones del punto de origen de estas adjudicaciones. Conversando y ir analizando, ¿no es cierto?, todos estos antecedentes, Alex Smith expone en la unidad de inteligencia, a mi mando, que él tenía la capacidad, porque creó un código avanzado, como lo llamaba él, que tenía la capacidad de poder capturar las conversaciones de WhatsApp y Telegram. Y él explicó, ¿no es cierto?, que esta capacidad que él logró tenía que ver con programación y que la forma de infectar los teléfonos específicamente para poder tener este tipo de información era a través de un malware. Se empezaron a realizar pruebas en la unidad con funcionarios que son de la unidad de inteligencia, teléfonos nuestros, y con la estructura que realizó Alex Smith con un correo que él mantenía, empezamos a realizar estas pruebas y los funcionarios y los teléfonos que teníamos nosotros se realizaban conversaciones y estas conversaciones eran reportadas a un correo de descarga de información. Una vez que ya se mantenía, digámoslo por el punto de vista, la demostración que realizó Alex Smith de que se podía descargar la información de estos teléfonos, mi mando tomó la decisión, previa, yo creo, autorización del director de inteligencia o el mando que le seguía, de ver la posibilidad de cómo nosotros, como unidad de inteligencia, podríamos solicitar, ya sea al juzgado de garantía o otro ente, para realizar este tipo de obtención de información. Y en este caso, específicamente el mayor Marín, como tenía una cercanía con el fiscal Luis Arroyo, le solicitó asesoramiento jurídico para, en este sentido, y le manifestó que estaba en proceso de contratación una persona que era un civil, que tenía la capacidad y creó códigos avanzados de programación para realizar la obtención de información a través de mensajes de WhatsApp y Telegram. Y en ese sentido, el fiscal señaló que pedir una autorización de esas características al juzgado de garantía era súper complejo, ya que él dio el ejemplo en una oportunidad que para solicitar una interceptación telefónica a un juzgado de garantía era súper complicado y en base a la nomenclatura que teníamos nosotros de inteligencia, teníamos la posibilidad de solicitar una interceptación de este tipo de informática, por lo cual la misma ley de inteligencia permite realizar intrusiones informáticas, en este caso específicamente un ministro Corte. Mi mando realiza las coordinaciones con el ministro Corte de Temuco y se realiza una primera, como se dice, petición de diferentes teléfonos de personas que se estaban investigando de interceptación telefónica y interceptación, en este caso, de aplicaciones móviles, WhatsApp, Telegram, Facebook y correo electrónico. De esa forma se realizó esta primera petición. Cuando se realiza esta petición, Alex Smith empezó a trabajar, a diseñar un sistema, el cual el sistema, él creó una página, ¿no es cierto? Esta página, en ese sentido, sí, porque está. Esta página, Alex Smith la diseñó y en ese sentido el mando dispone, ¿no es cierto?, que se compre en principio un dominio, después con el tiempo se compró otro, pero el primer dominio que se compró, que es un hosting, se llamaba airs.cl. En ese hosting, Alex Smith tenía todas sus aplicaciones y códigos que él diseñó
y quedó estructurado de tal forma que esta página, de la cual yo tenía acceso, que tenía una pantalla, ¿no es cierto?, que es un link, que ese link yo lo presionaba y ese link me llevaba a una página de WhatsApp, otro link, página de Telegram, y el otro link que tenía que ver con el posicionamiento. ¿Cuál era la forma de interceptación? Cuando nos llegó la orden de la Corte de Apelaciones, Alex Smith determinó 3 variables. Esas 3 variables eran el número de teléfono, el correo electrónico que estuviera sincronizado con el teléfono que iba a ser intervenido y el número email del equipo de teléfono. Una vez que yo ingresaba esta información, Alex Smith diseñó una programación en que si yo ingresaba esa información, automáticamente le llegaba un correo al jefe de operaciones, que en este caso es mi mayor Marín, y ese correo llegaba con la frase autorización. Y ese correo dice autorización, el nombre del blanco, el número de teléfono y quién autoriza esa interceptación. En este caso, si el mayor Marín no abría ese correo, no se ejecutaba el malware. O sea, esa era la avisación que yo tenía y en definitiva, mi mayor, si no accionaba ese correo electrónico, no se accionaba el malware. Cuando se accionaba el malware, no era en un principio una descarga fluida en un principio, sí se demoraba 2 horas, 3 horas, a veces de un día para otro, y empezaba a descargar esta información. Y en ese sentido existían, yo me recuerdo, nosotros en la oficina, Alex Smith nos solicitó un correo en el cual nosotros fuéramos testigos de toda esta información que iba descargando. Y en ese sentido, Alex Smith creó el correo contacto@irs.cl y posteriormente en el otro hosting contacto@oif.cl. Y en ese sentido, el correo que manteníamos nosotros en la oficina era un correo que se llamaba analisisforense.araucanía@gmail.com. En ese correo, en el cual la oficina donde yo estaba trabajando, porque en un principio yo cumplía otra función que era de analista de la macrozona, trabajábamos 3 personas, Alex Smith, el suscrito y el cabo Héctor Olave. La función del cabo Héctor Olave era ir revisando los reportes conforme a el ingreso de personas que nosotros íbamos ingresando, y él recibía conversaciones ya sea en vivo o los reportes, porque dentro de toda la programación que hizo Alex Smith, todos los días a las 18 horas llegaba un reporte de todo lo que se conversaba durante las últimas 24 horas. Si durante el día estas personas conversaban diferentes temas, a las 18 horas hacía un corte y enviaba un reporte del día. Esa información, el cabo Olave, que llegaba en ese correo electrónico, la traspasaba a un Word, a un formato Word que nosotros habíamos diseñado, ¿no es cierto? Y ese formato Word yo lo revisaba lo que llegaba en el correo y lo que copiaba el cabo Olave. Yo chequeaba que él haya copiado la misma información. Posteriormente, esa información yo se la entregaba a los oficiales designados por el jefe de operaciones, quienes eran los oficiales de caso por cada una de los blancos que se estaban investigando. Recordar que nos quedan 2 minutos. Ya. Si le puede preguntar quizás cuánto le queda, porque quizás no es mucho más y creo que está siendo bien global la... Sí. Sí. Mire, la verdad que yo traigo, en definitiva, parte de las conversaciones, ¿no es cierto?, que se descargaron a través de este correo y la estructura de cómo se fueron dando las cosas. O sea,
Disculpe, Presidenta, lo que pasa es que si usted se fija en la presentación, lo más importante en materia, lo que nos llama a esta comisión, viene en la segunda parte de su exposición. ¿Sí? Que tengamos el espacio para hacerle las consultas, que es lo que es relevante. Bueno, una de las cosas que nos llamó la atención, que el 16 de septiembre del año 2017, dentro de todas las creaciones que realizó Alex Smith, tiene que ver con un parche, el famoso parche, ¿no es cierto? Y ese parche fue instalado a diferentes oficiales y algunos funcionarios de la unidad. Y ese parche, según lo que nos señalaba Alex Smith, tenía por finalidad proteger el correo electrónico para que no sea, ya sea, como se dice, hackeado el correo electrónico y para que no sea intervenido lo que es WhatsApp y Telegram. El 16 de septiembre al mayor Marín le llega una alerta de seguridad, que es esa, y que es diferente a una alerta de seguridad que pudiera detectar Gmail, Hotmail o Yahoo, según la casilla de correo. Le llega esa alerta de seguridad, el mayor Marín se encontraba en Santiago, él me avisa, oye, me llegó una alerta de seguridad, y ¿qué pasa? Que ese día existieron diferentes conversaciones que iban llegando a este correo de descarga de información, en las cuales Héctor Yaitul había sido, como se dice, avisado que Carabineros estaba preparando una operación en contra de él y un grupo. Y en ese sentido, aparte de esa información que fue conversando, ¿no es cierto?, con un sujeto que por diversas razones se logró determinar que un tal Marcos realizó comunicaciones con Héctor Yaitul, que se denominaba Negro, desde una localización Tenderini 115, que es la Agencia Nacional de Inteligencia. Posteriormente, conversa con otro sujeto que se llama José, y este José, Yaitul le comenta que, disculpando la expresión, los pacos están preparando una operación, y le comenta esto a José, y José señala que él tiene un contacto en la Fiscalía. Hasta ese minuto nosotros no sabíamos quién era el contacto de la Fiscalía. Posteriormente, Marcos, que es de la ANI, intenta realizar reiteradas vulneraciones, no tan solo al mayor Marín, sino también señala al correo del fiscal Luis Arroyo, al correo del coronel Toiber, en ese tiempo que era coronel, y a otras personas. Cuando mi mayor, que él tenía un correo que recibía la misma información que teníamos nosotros, recibe esta información, cuando ve la conversación que están intentando vulnerar el correo del fiscal Arroyo, me ordena que trate de ubicar al fiscal Arroyo porque él lo está llamando y no le contesta el teléfono. Yo hago lo mismo, lo llamo por teléfono, no logro comunicarme con él y empiezo a ver en qué lugar vive el fiscal Arroyo para ir a comunicarle. Encuentro el domicilio de él, fui cerca de las 11 de la noche aproximadamente y fui a avisarle. Él se encontraba en una actividad familiar. Fiscal, disculpe la hora que vengo, pero vengo por orden de mi mayor Marín, ya que conforme a las interceptaciones que se están llevando, porque el fiscal Arroyo está en conocimiento de todas estas conversaciones, después me voy a referir a eso, le manifiesto que en este momento están vulnerando su correo y conforme a la medida de seguridad que nos da Alex Smith, tiene que cambiar las claves de su correo para que no le sigan sacando información. Desconozco qué información le pudieron haber sacado. Él manifiesta que va a hacer esas acciones y posteriormente yo me retiro, en este caso, a mi domicilio. Todas estas conversaciones están respaldadas
en el único correo que actualmente quedó de esta aplicación, ya que en este caso de contacto a IRS, que nos llegaba al correo, ¿no es cierto?, de análisisforense.araucanía. Este correo, análisisforense.araucanía, nosotros lo entregamos al Ministerio Público, yo entregué el número de cuenta, entregué la clave para que fuera analizado. Por lo que entiendo, recién ahora, los primeros días de abril, recién se está analizando este correo. Porque de una u otra forma, este correo que es recibe información de una aplicación informática, debe quedar en algún registro. Porque si esto todo es falso, ese correo electrónico es el testigo de toda esta información. Y es por eso que cuando pasa toda esta situación, y este correo lo teníamos en la oficina, donde estaban todas las conversaciones, todas, más de 1.100 correos, pueden ser 10.000 conversaciones, nosotros lo entregamos al Ministerio Público para que sea periciado. Porque dentro de las imputaciones que nos están realizando a nosotros es que nosotros inventamos estas conversaciones. O sea, ¿y qué mejor prueba del correo origen de esta información? Que es un correo en el cual llegaban diferentes correos producto de la aplicación de Alex Smith. Entonces, la pregunta que yo me hago en este momento es ¿por qué este correo no fue periciado desde un principio de cuando nosotros lo entregamos? Es materia de la cual se está investigando, yo espero que sea investigada, ¿no es cierto?, hasta el fondo, porque yo, Leonardo Uces, con todas estas situaciones, conversaciones que llegaron, y hay muchos hechos de los cuales fueron prevenidos con antorcha. O sea, hay una cantidad de los cuales nosotros informamos situaciones que iban a pasar. Algunas fueron frustradas, otras fueron cometidas por diferentes motivos, pero existe información de la cual nosotros solicitamos que toda esta información pueda ser liberada por Inteligencia Carabineros para que se pueda incorporar en la investigación. Porque nosotros, insisto, nosotros recibíamos esta información y se la entregábamos a los mandos. Ellos tomaban las decisiones, si se alerta o no se alerta, esa es una decisión que tomaban los mandos. Leonardo, por una cuestión de tiempo, yo creo que es importante que tengamos la posibilidad también, ¿no es cierto?, de hacer las consultas correspondientes. Y antes de dar las palabras a los parlamentarios que me la pidan para poder hacerle una consulta, yo, solo para cerrar lo que usted está planteando, nosotros vimos la entrevista del general Blue el día domingo, donde claramente él señala que todo esto es falso, que él fue engañado, que su equipo, que entiendo, ¿no es cierto?, su equipo es usted, el mayor Marín, el general Teuber, ¿no es cierto?, y Alex Smith, lo engañaron en definitiva. Y yo por sus palabras deduzco, ¿no es cierto?, que usted dice que esto no es un engaño. Entonces, explíquenos qué es lo que está pasando aquí entonces, porque uno no logra entender cuál es la razón por la cual el jefe de la unidad de inteligencia dice que esto es un engaño y usted sigue sosteniendo que esto es real a pesar de que las pruebas nos indican, ¿no es cierto?, de que hasta la hora, por lo menos lo que manejamos, no es real. Bueno, quizá en ese sentido me hizo hacer presente algunas situaciones que son muy relevantes, a mi parecer, que tienen que ver con la situación que pasó de desconfianza o problemática que ocurrió entre Carabineros y el Ministerio Público. Es que yo creo que mis mandos actuaron de buena fe con el Ministerio Público en la entrega de esta información, porque, a ver, quizás en ese sentido, haberle entregado información al Ministerio Público de una filtración de información por parte de la Fiscalía desde el 20 de septiembre, no fue el 11 de diciembre cuando se liberó la información.
desde el 20 de septiembre la Fiscalía tenía conocimiento que conforme a esta aplicación y a estos reportes existía una filtración de información. ¿Se refiere al fiscal Arroyo específicamente? No, a Mónica Palma. Ya que conforme a los reportes que nosotros tenemos, es que una vez que se nos autoriza por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco interceptar, ya sea telefónicamente, informáticamente, el teléfono de Mónica Palma, se recuperaron antecedentes de los cuales Mónica Palma le entrega una foto con un listado de comuneros que iban a ser detenidos. Y esa información nosotros la tuvimos el 20 de septiembre. El 20 de septiembre tuvimos la información de que una persona de la Fiscalía filtró una información. Inclusive yo fui a la Fiscalía el 20 de septiembre. Leonardo, pero contésteme lo que le estoy preguntando, porque en definitiva hoy día ahí, ¿no es cierto?, se estableció una verdad judicial y es que eso nunca existió. Entonces yo le estoy preguntando a usted, su opinión, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque usted sostiene absolutamente todo lo contrario, a pesar de que lo que tenemos hasta la hora, Hasta el momento, ¿no es cierto?, sí, lo que conocemos públicamente es que ni Antorcha funcionaba, ni existía, judicialmente se estableció, ¿no es cierto?, que todo el tema entre el Arroyo y la señora Palma era falso, y usted insiste en afirmar que es así. Entonces, explíqueme usted desde su perspectiva como ser humano, ¿qué fue lo que pasó? Señora Presidenta, ¿me permite responder? Señor abogado. Identifíquese para efectos de registro. Abogado Manuel Jesús Ibarra Concha, representante del señor Leonardo Oces. Yo creo que como la comisión está por llegar a la verdad, es importante llamar, ¿cierto?, a la Fiscalía que sea objetiva en la investigación. Porque si la información que tenemos nosotros de los medios de comunicación, acá como decía el capitán Oces, la Fiscalía estaba en conocimiento de mucha información de inteligencia y de la cual ellos actuaron y realizaron operativos y órdenes respecto a esa información. ¿Cuándo cambió todo esto? Si ustedes que han visto las noticias, yo también las veía, cuando se les dice, ¿cierto?, a la Fiscalía de que sale una filtración de la Fiscalía misma respecto a la operación Huracán. De ahí cambia todo. Por lo tanto, como usted dice, como una conjetura, porque acá todavía no hay nada, no hay verdad judicial todavía. La verdad judicial es cuando hay sentencia. Estamos en un proceso de investigación y desformalizada. Nosotros tenemos las pruebas suficientes para decir de que aquí no hay implantación. Y si existiera implantación, puede que venga de otro lugar. Estamos hablando de inteligencia. La inteligencia opera también de contrainteligencia. Esto era una información muy grave, que algo ocurrió, hubo un quiebre, ¿cierto?, en la relación Carabineros-Fiscalía, y empezaron a salir estas informaciones, ¿cierto?, de que todo era falso. Pero lo que nosotros tenemos es de que no es falso, y lo que está diciendo el capitán Oces, y lo vamos a comprobar en el tribunal de donde corresponde. Lo que sabemos de que los peritajes que se hicieron, ¿cierto?, por la Laucar y por la unidad de la Fiscalía no son concluyentes. Hace una presunción, una conjetura que pudieron haber sido implantados. Por lo tanto, a partir de la base que fueron implantados, que todo es falso, valga la redundancia, eso es una falacia. Eso. Diputado Mellado había solicitado la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Don Leonardo, vamos a ir unas preguntas antes de la parte formal. ¿Estaba el general Blue al tanto de todas las operaciones que ustedes estaban haciendo? Yo entiendo que sí. ¿Entiende que sí o sabe que sí? Sí. O sea, el general Blue estaba al tanto de todas las operaciones que estaban haciendo. Así es. Ok. ¿Usted le cree a Schmidt? Yo le creo lo que yo vi. O sea, usted asevera que Antorcha funcionaba. Sí. Y si asevera que Antorcha funcionaba, ¿por qué razón compraron en 24 millones de pesos de contado y en efectivo los primeros días de septiembre? El señor Marín llegó en efectivo, con dinero efectivo, 20 y tantos millones de pesos para comprar un software, ¿cierto?, que usted no lo detalla aquí, un software que se llama Oxygen Forensics
¿Para qué? Para recuperar los datos de las aplicaciones en sistema Android, BlackBerry, Windows 8, por WhatsApp y productos autorizados. ¿Por qué razón, entonces, si funcionaba Antorcha, gastaron 20 y tantos millones de pesos en un software y no se sabe de dónde salió la plata? Y que además todo lo que es la licencia estaba para el señor Smith. Esa parte no me cuadra, don Bueno, Leonardo. lo que le puedo señalar respecto a su consulta, señor diputado, es que ese software, Alex Smith recomendó comprar ese software para realizar las pericias de los teléfonos. Ese no es un software de interceptación telefónica, es un software que sirve, es un software forense, que sirve para recuperar la información de los teléfonos una vez incautados, que es similar a lo que es el UFED, que son software de extracción de información de teléfonos móviles. El señor Smith dijo aquí, en toda su declaración hecha, que su Antorcha solamente tenía una efectividad de un 37%. Y de ese 37% se puede utilizar solamente el 40%. Estaba hablando entonces de un 12% más o menos de efectividad de Antorcha. Ustedes le sumaron, mi duda es si le sumaron ustedes para que se viera un poco más presentable, porque no aparece en ninguna presentación suya aquí este otro oxígeno no sé cuánto, ¿no? Le sumaron eso para hacer veraz lo que se estaba diciendo. La segunda pregunta. Aquí el señor Smith dijo que se habían pinchado cerca de 500 teléfonos y estaban autorizados solamente 200 teléfonos. La pregunta directa es, ¿ustedes hacen escuchas telefónicas que no están autorizadas por los tribunales? Bueno, sí. Bueno, respecto a este software que se compró, ¿no es cierto? Ese software, como le dije, cumplía la función pericial, no de extracción de información, como Antorcha, totalmente diferente. Respecto a las 200 o 500 interceptaciones que señaló Smith, eso es totalmente falso. Totalmente falso. Nosotros, las interceptaciones que realizamos... Smith mintió aquí. Nosotros, no recuerdo la cantidad exacta de todas las peticiones que se realizaron a diferentes ministros de Corte, Temuco, Valdivia y Santiago. Se tienen que haber interceptado cerca 100, 150 teléfonos. Pero la figura interceptado de esos 150 personas que fueron realizadas y ingresadas a este sistema, un promedio, yo diría, de unas 50 o 40 personas realmente fueron interceptadas. Porque no todas las personas que fueron solicitadas a autorización judicial pudieron ser interceptadas informáticamente, por diferentes motivos. Porque no teníamos el correo que estaba sincronizado con el teléfono, porque no teníamos mayores antecedentes, y ahí está el trabajo de inteligencia de poder buscar estos correos, pero de haber interceptado 500 teléfonos es improcedente. No. O sea, el trabajo que hacía yo era ingresar a estas personas a esta página y eso era una instrucción informática. Lo que es interceptación telefónica es algo totalmente diferente. ¿Quién operaba el sistema? ¿El señor Smith operaba el sistema? También lo operaba. Él dijo aquí que él solamente lo creó, que no lo operaba. También lo operaba. También lo operaba. Estamos con la respuesta, diputado. Gracias, presidenta. ¿Las órdenes o las autorizaciones de interceptación telefónica son coincidentes, las de escucha respecto a las de informática? Se solicitaba la interceptación al ministro de Corte de Apelaciones. Yo me recuerdo la primera petición fueron cerca de 18 o 20 teléfonos. Se solicitaba la interceptación telefónica, o sea, de escuchar a las personas, y
a su vez se solicitaba la intervención informática de esos mismos teléfonos. Pero no podíamos, por diferentes motivos, porque no teníamos los correos de todas las personas, de poder interceptarlo informáticamente a todos. Deduzco que el grado de efectividad a que hacía mención el diputado Mellado tiene que ver con eso, con la capacidad de interceptar más que con la calidad, digamos, de la supuesta información extraída. Ya, y las interceptaciones telefónicas de escucha, ¿hay registro grabado en audio de esas interceptaciones? Tiene que haber. Sí. ¿Y hay coincidencia entre las interceptaciones de audio respecto de las capturas de redes sociales? Porque yo me imagino que si se cuestiona o derriba, digamos, por las razones que sea la interceptación de redes sociales, una escucha telefónica autorizada tiene que estar grabada en audio y tendría que haber coincidencia entre las conversaciones en audio con las conversaciones en redes sociales. ¿Eso es así o...? Lamentablemente, respecto a las escuchas telefónicas, no todas, de hecho, ninguna fue liberada. Las escuchas telefónicas. O sea, por eso le manifiesto, las escuchas telefónicas que se realizaron a las diferentes personas, ninguna fue liberada a la Fiscalía o a ningún otro ente. Si esas escuchas hubiesen sido liberadas en su oportunidad, obviamente se le hubiesen entregado herramientas al Ministerio Público para tener una investigación más contundente. ¿Quién no liberó esas conversaciones? No fue, como le digo, una decisión mía. ¿Pero esos registros existen? Sí, existen. Que son escuchas telefónicas. Claro, no fue liberada ninguna escucha telefónica de ninguna persona que fue intervenida en los teléfonos, en este caso al Ministerio Público o a otra entidad. Ya, una última pregunta. Los comuneros mapuche que expusieron ante la comisión, muchos de ellos señalaron que ni siquiera tenían teléfono, o algunos que tenían teléfono pero que no usaban redes sociales y no obstante aparecen interviniendo, digamos, en los diálogos que ustedes pusieron a disposición de la Fiscalía. Primero, ¿qué puede decirnos respecto a eso? Y segundo, ¿cuál es la explicación legal, técnica o administrativa de por qué no se han liberado o no se pusieron a disposición de la Fiscalía esas escuchas? Y más precisamente, ¿usted tiene antecedentes de que en esas escuchas hay información útil a la investigación o no? Bueno, las personas que fueron intervenidas informáticamente sí tenían redes sociales. Se le intervino el correo electrónico. Y dentro de las diligencias que en su oportunidad se solicitaron es congelar los correos electrónicos de estas personas que fueron intervenidas. Primero, para ver si el malware llegó. Porque el malware tiene que haber llegado al correo electrónico. Porque el sistema automáticamente envía el malware. Entonces, desconozco si esa diligencia la realizó o no se ha hecho por parte del Ministerio Público, que tiene que ver con revisar los correos de las personas que fueron investigadas, si tenía el malware o no lo tenía. Y eso quiere decir que en la bandeja entrada del correo electrónico deberá haber un correo electrónico por parte del servidor airs.cl. O sea, eso debiera estar en el teléfono. Debiera estar. Desconozco si se hizo o no se hizo. Diputada Anuyaba había solicitado la palabra. Sí, la verdad es que tengo muchas inquietudes respecto a la exposición que nos hace el encargado, quien estaba en la parte operativa de inteligencia de Carabineros en la Araucanía, y lamento de que haya muchas contradicciones con los que nos señaló la vez pasada el creador de este sistema informático, donde él se remitió solamente que él instaló este sistema, monitoreó algunas cosas, pero fue de exclusiva responsabilidad de Carabineros de incorporar aquellos antecedentes que ya todos conocemos.
y la verdad es que en las diversas exposiciones el señor Smith, su sistema no ha funcionado, y lo que plantea usted acá, que sí, y afirma que efectivamente gracias a este sistema se pudieron hacer intercepciones, y donde también usted señala que él habría sido una de las personas que ha estado subiendo información. Usted ha dicho que el Ministerio Público generalmente, y especialmente el fiscal Arroyo, había tenido conocimiento desde inicio hasta fin y que había validado las conclusiones de este sistema Antorcha, y por lo tanto a lo mejor no como Antorcha, pero sí como un sistema de inteligencia que ustedes tenían. Mi preocupación es, antes de que usted conozca al señor Smith en su curso, y donde usted creyó firmemente en él, en el conocimiento informático que él tenía, ¿de qué manera ustedes llevaban este sistema de inteligencia de Carabineros y llevaban a cabo todas las investigaciones que ustedes realizaron? Es una pregunta. Lo segundo, cuando usted dice que hubieron correo, hubieron alguna escucha telefónica de quienes fueron los lamienes que vinieron a exponer el otro día, señalaron que muchos de ellos no contaban con ningún sistema informático, es decir, no tenían correo, y otros tenían de un teléfono que era muy simple. Y posteriormente, dada la investigación, la fecha en que esa información salía de diálogo, en lo cual usted estaba exponiendo ahí el caso de Héctor Yaitul y la conversación vía ese correo que usted señala, por lo tanto, no coincidían con la fecha que inicialmente se habrían señalado bajo esta misma fórmula que usted aplicó. ¿Y usted considera que efectivamente durante todo este tiempo Carabineros ha tenido un muy buen sistema de inteligencia? ¿Y cuántos casos aplicaron de la misma situación que a usted le correspondió llevar a cabo, o nunca hicieron ninguna investigación ustedes? Me preocupa porque han estado comprando nuevos equipos, han tenido que contratar a un experto informático. No sé cómo usted pudiera señalar qué tipo de sistema de inteligencia tiene Carabineros para hacer las respectivas, vuelvo a recalcar, investigaciones que se han llevado y en muchos casos, y sobre todo en materia que se ha tratado con representantes y líderes mapuche. Bueno, eso le voy a responder. Respecto a la forma de trabajo, la verdad que estoy súper limitado en poder señalarle cuáles son las acciones, cuáles son las estrategias que utiliza la inteligencia. Yo me río. Sí. Más bien, la relación que él señalaba, que dice el Ministerio Público tenía conocimiento de todo lo que ellos habían señalado y las diversas conclusiones que se llevaron a cabo, y yo le preguntaba a él cuál era esa forma de trabajo que ellos tenían con respecto a este sistema, donde el señor Smith señala de que ellos no eran quienes ingresaban la información, sino que exclusivamente lo hacían ustedes, Carabineros, y no él, porque él colocó a disposición este sistema, lo monitoreaba, pero no era quien ingresaba la información, y en este caso usted no lo ha contestado. Y lo otro, con respecto a los teléfonos que se interceptaron y que pertenecen a comuneros mapuche, usted ha señalado que había un diálogo en los cuales ustedes por esta vía encontraron entre una fiscal y el lamien Héctor Yaitul. Y lo otro, como usted no lo puede contestar, porque además le agrego, cuando a nosotros nos señala acá de que había una oficina especializada en Santiago y que había revisado esta interceptación, que es otra pregunta, y ustedes, si tenían esos antecedentes sin tener al profesor Smith, ¿por qué no utilizaban para poder revisar aquellas pruebas que supuestamente para ustedes eran importantes con esa oficina especializada? A ver, primero aclarar que esa oficina especializada fue netamente en Santiago, que fue acá, como lo expliqué, fue para analizar cómo el profesor podía georreferenciar una adjudicación. Y ahí esos expertos informáticos debatieron con él,
los aspectos técnicos los desconozco, pero en ese sentido yo entiendo que ellos quedaron conformes con la explicación que le dio Alex Smith. ¿Y por qué posteriormente no siguieron validando? Porque en esa oportunidad no existía antorcha cuando se concurrió a esta reunión con estos expertos informáticos. Fue netamente lo que el tema de las adjudicaciones. La otra pregunta, ¿cuál era? No, se me perdió. La relación con el fiscal. La relación con el fiscal Arroyo, entiendo. Bueno, yo particularmente tuve algunas relaciones con diferentes fiscales, pero particularmente una relación con Arroyo, creo que me tocó estar en un juicio con él. Pero la relación entre Carabineros y el Ministerio Público era, en este caso, particularmente por el mayor Marín. Diputado Gutiérrez había solicitado la palabra. Pregunta para que no se nos confundan los invitados, por favor. Solo lo que pasa es que, para entender bien lo que dijo capitán Oces, usted refiere que empezaron a realizar varias operaciones de geolocalización, dice, con Smith. Estas operaciones de geolocalización que usted realizó con Smith fueron antes de que él fuera funcionario de Carabineros. Así es. Es decir, ustedes ya empezaron a geolocalizar personas sin que él todavía fuese nombrado funcionario de Carabineros, de la unidad esta de inteligencia especializada, operativa especializada. ¿Sí? Lo que nosotros realizábamos es de qué lugar se publicaban las adjudicaciones de las páginas que realizaban los comunicados públicos. No, eso sí, es lo que no, hacemos. Entonces, es decir, pero no era personas. funcionario público y usted está haciendo geolocalizaciones. No se pasa a ver nomás, Sí. si para, porque Sí. dentro de esos casos que usted estaban geolocalizando estaba el caso Landerreche, era especialmente por ese caso. Sí. Es decir, ustedes estaban geolocalizando con el profesor el caso de las adjudicaciones por el caso Landerreche. Y todavía no era funcionario de Carabineros el señor Smith. Así es. Muy bien, gracias. Eso era un tema. Lo otro es, posteriormente, Smith fue funcionario público y empezaron ustedes a geolocalizar. ¿Con orden de quién? O sea, no sé. No, porque la pregunta usted dice, quiero recordarle, usted dice en un momento determinado fueron a hablar, ¿quién fue a hablar? Fueron a hablar, dice, con un ministro de Corte de Apelaciones para contarle los antecedentes que tenían. Fueron a hablar con un ministro de Corte para... Mi mando fue a... ¿no fue usted? No. ¿Quién fue el mando? En ese tiempo estaba el coronel Toiber y mayor Marín. Ya, es decir, el coronel Toiber y el mayor Marín Sí. fueron a hablar con un ministro de Corte. ¿Con Así qué es. ministro de Corte fueron a hablar? Aner Padilla. Aner Padilla, ya. Y a él le fueron a mostrar, porque de ahí no salió ninguna orden todavía. Fueron a hablar con él nomás. O sea, a él se le fue, por lo que yo entiendo, a manifestar que conforme a la ley de inteligencia, que permite realizar interceptaciones en este caso de obtención de información informática, de solicitarle una autorización para poder tener una intrusión de redes sociales. Redes sociales y también intercepciones telefónicas. Así es. Ya, entonces fueron a conversar con él. ¿Usted no se acuerda en qué fecha fue eso? No, la fecha específica no. Recuerde que usted lo pidió en el 2016 que se trasladara de la unidad a la unidad de inteligencia, más o menos, ¿no recuerda? Estamos a 2018, 2016, usted fue trasladado, mediados de Esto 2017. fue en agosto del año 2017 aproximadamente. En agosto de 2017 usted recuerda que ahí fue cuando empezaron a hacer... La primera autorización por un ministro de Corte se pidió ahí. Ya, en agosto del 2017. Es decir, ahí empezaron a hacerse las intercepciones telefónicas y de las redes sociales. Así es. Ya, eso es importante. ¿Y ahí también estaba el caso Landerreche incluido? ¿O ya no? Ya, eso ya lo habían hecho antes ustedes. No, ese fue, como le digo, fue una localización de qué lugar, Un posicionamiento donde se encontraba supuestamente la... quién realizó la subida del comunicado público. Ah, ya. Ahora, entonces quedamos claros que las intercepciones la ordenaba, tanto de los teléfonos como de las redes sociales, un ministro de Corte de Apelaciones de Temuco. Y empezaron a ser realizadas a partir de agosto del 2017. Ya, bien.
de esto está, usted fue, me dice que fue un coronel y un capitán. Un mayor. Un mayor y un capitán. Imagino que esto sabía el mando en Santiago, es decir, el general Blues sabía de todo esto, que fueron a hablar con el ministro Corte, está enterado de todo esto. Yo creo que sí. No tengo la certeza, pero yo creo que sí. Marín nunca se lo dijo, acá hay una orden del departamento de la Dirección de Inteligencia. El solo hecho que se pida una interceptación, esa solicitud es firmada por el director de inteligencia. Todas las solicitudes son hechas por el general Blue. Es decir, él era el que la pedía al ministro Corte. Exacto. Es decir, nunca él la otorgó, es decir, el ministro Corte nunca otorgó una intercepción sin haberla pedido el general Blue. Así es. Ya, es decir, más o menos, ¿cuántas dijo usted que habían sido? ¿150? Se hicieron en Temuco, creo que 3 a 4 peticiones. 3 a 4 peticiones. 3 a 4 peticiones, oficios, solicitando intervención. Más una solicitud que se hizo en la Corte de Valdivia. ¿Y ahí en la Corte de Valdivia, para cuántas personas más, se acuerdan? Creo que fueron 5 o 6 personas. ¿Y en Concepción también? No. ¿No? No. Porque dice que el alcalde de Tirúa también estaba, pero tiene que haber sido por la Corte de... Porque creo que Tirúa está en Concepción. No sé, me pierdo gráficamente. Pero yo que recuerde, el alcalde de Tirúa nunca fue interceptado. ¿No fue? No. Ya. De Tirúa no. Ya, otra consulta. Usted dice que se ordenó las intercepciones telefónicas y ustedes grabaron, pero esas grabaciones nunca las pasaron. Ustedes las hicieron y se quedaron con ellas. Creo que lo dije delante, las interceptaciones telefónicas de audios. Sí, de audio. Escucha, nosotros no realizamos eso. Nosotros realizábamos solamente la intervención informática. ¿Y las telefónicas quién las hacía? Había otra oficina que era análisis, y dentro de análisis tenía una oficina que era receptora en este caso de las personas que eran solicitadas, en este caso las Cortes, era receptora de estos audios. Yeah. Porque la escucha telefónica, el sistema, ¿no es cierto?, se hace la petición. Una vez que llega la resolución del ministro Corte, ese oficio se va a la compañía y la bajada de esos audios se hacía acá en Santiago. Es decir, y nosotros recepcionábamos esos audios a través de un sistema que se llama EGO, que es un sistema que se compró en su oportunidad, pero no por nosotros, sino que con mucha anterioridad por OS7, por lo que entiendo, y nosotros recepcionábamos los audios solamente. En este caso, la unidad recepcionaba los audios. Y estas usted dijo 10.000 conversaciones. Estas 10.000 conversaciones, son en virtud a las intervenciones de informática. ¿De los correos? De los correos electrónicos, exactamente. Y los WhatsApp. Es decir, ustedes intervenían los WhatsApp y los correos electrónicos. Y de ahí salían estas 10.000 conversaciones. Así es. ¿Y esas 10.000 conversaciones, quién las tiene hoy en día? El Ministerio Público. Todas. Ahora. Entregamos el correo electrónico para que sea periciado. ¿O la entregaron, ¿ustedes le habían entregado antes o después de los allanamientos que se decretaron? O sea, nosotros entregamos los correos electrónicos cuando allanaron todo, entregamos los correos electrónicos. No me recuerdo la fecha exacta, pero nosotros entregamos el correo electrónico donde están los reportes de todas las conversaciones que fueron realizadas por la aplicación del profesor Alex. Es decir, por el sistema Antorcha, ustedes lograron captar estas conversaciones y estas se las entregaron a los fiscales. Claro. Es decir, no fueron materia de análisis de inteligencia. ¿Qué pasa que ahí me pierdo? Porque ustedes hacen la petición en virtud de la ley de inteligencia. Así es. Pero eso no necesariamente, como es en virtud de la ley de inteligencia y no de Código Procesal Penal, artículo 222, entonces ustedes no tienen por qué mandarlo eso a la Fiscalía. Claro. Entonces, ahí, ¿me entiende? Porque la ley de inteligencia tiene motivos propios para ustedes hacer esta intrusión. Lo entiendo. Que no tiene que ver con la ley, con la Fiscalía. Por eso cuando Smith decía que en las conversaciones de ustedes también estaban los fiscales y todas estas intercepciones telefónicas o de correo era en virtud de la ley de inteligencia, entonces ahí es donde yo me pierdo. En ese sentido, la unidad en la cual yo pertenecía
el nombre UIOE, Unidad Inteligencia Operativa Especializada. Nosotros teníamos como misión realizar labores de inteligencia, pero también labores investigativas. Si usted me pregunta por qué, es por disposición del mando. Éramos la única unidad de inteligencia que realizábamos esas dos labores. Labor de inteligencia, y habían funcionarios que eran de la unidad de inteligencia que realizaban investigaciones con el Ministerio Público. Ustedes mismos cumplían las dos misiones. O sea, si usted se va a lo que es la ley en sí, generalmente los agentes de inteligencia tienen que protegerse. Pero en este caso, de acuerdo a la estructura de la unidad de inteligencia, se solicitaba liberación de información. Por ejemplo, si a un funcionario le tocaba realizar una investigación judicial por algún tipo de atentado incendiario, y en esa investigación judicial se lograba detener a una persona con medio de prueba, todo ese tema, el agente de inteligencia que participaba en ese hecho, el jefe de unidad solicitaba la liberación de información, como yo lo hice para poder venir acá a la Cámara de Diputados, para que ese agente de inteligencia pueda ir a declarar a un juicio. Y ese era un protocolo que se mantenía al interior de inteligencia. Por cada vez que un funcionario o un agente de inteligencia concurre a la Fiscalía a declarar a un tribunal de justicia, se pedía liberación de información, en este caso al director de inteligencia. Pero, perdón, Presidenta, pero ¿a usted no le parece extraño lo que usted está diciendo? Porque usted era un agente de inteligencia. Eso era, ¿no? Pero también lo tenían para que entregara información a la Fiscalía, y eso ya lo transforma en un operativo, en alguien que no está reuniendo, lo está recibiendo y analizando la inteligencia, de acuerdo a la ley de inteligencia, sino lo tienen como operativo de un tribunal, es decir, del Ministerio Público. Entonces, ¿cómo...? Como le digo, la estructura de la unidad, habían funcionarios que se dedicaban a trabajar en la labor de inteligencia y habían funcionarios que se dedicaban a realizar investigaciones dentro de la misma estructura. Y en algunas oportunidades, algunos agentes de inteligencia se pide la liberación de información para que ellos puedan ir a declarar, en este caso, a los tribunales. No sé quién decidió la nomenclatura de esta unidad, pero de esa forma estaba y de esa forma estábamos trabajando. Entonces, que cuesta preguntarle a usted, porque si en virtud de la ley de inteligencia usted podría decirme, efectivamente, yo en virtud de la ley de inteligencia yo no puedo responderle estas preguntas. Pero en virtud de que usted era un operativo de una fiscalía que recibía una orden de un fiscal a que lo ordenaba un juzgado de garantía, bueno, usted tendría que respondernos. Claro, en ese caso yo creo que quizás no soy la persona indicada en decirle de por qué la unidad se estructuró de esa forma. ¿Pero no le parece extraño? ¿Ahora? Sí. Parece un poco extraño. Sí. ¿Cierto? Claro que... ¿Y no le parece que un poquitín como raya en la legalidad esto de tenerlo? Porque usted debe ser un hombre de inteligencia y ahí debe haberse quedado. Y ha recopilado la información, pero lo hacían también, están haciendo otras labores. Perdón, y la pregunta que también dijo Smith, que ahora quiere una... Yo recuerdo dos grandes mentiras que usted ha logrado evidenciar de Smith. Porque él dijo que él no operaba el sistema, que lo operaba usted. ¿Ya? Le dijo que el capitán Voss era el que manejaba el Antorcha. ¿Ya? Ahora usted nos dice que él también lo manejaba. En ese sentido, mi función era ingresar a las personas que estaban con orden judicial. Y él veía si se interceptaba a la persona, si no se interceptaba, él veía el tema técnico, de repente llegaban reportes, error conexión, yo lo llamaba profesor, ¿qué pasó con esto? No, debe ser porque quizá el correo no está sincronizado con el teléfono. O sea, él permanentemente estaba viendo los reportes. De hecho, él realizaba las presentaciones que tenía el mando para los fiscales, para los diferentes mandos, él realizaba las presentaciones con las conversaciones que eran descargadas. Déjeme ir a la segunda mentira que usted descubre de Smith. Él dice que no tenía contacto con los fiscales. Pero usted me dice que él se reunió con los fiscales y él le enseñó a manejar el sistema o le entregó información sobre el sistema. No, lo que yo me referí fue que ¿Pero Smith se juntaba con los fiscales o no se juntaba con los fiscales? Smith nos acompañó a reuniones con los fiscales, que tenía que ver con respecto al tema de las adjudicaciones.
Y él expuso cómo hacía este tema, pero no antorcha. Pero claro, pero cuando fue con la adjudicación, él no era funcionario público. Todavía él no había sido contratado por Carabineros cuando Claro, fue, ¿o no? que en ese sentido, quizá dentro de inteligencia hay diferentes nomenclaturas de cómo se puede denominar a Alex Smith. ¿Y cómo se le puede denominar? ¿Un colaborador? ¿Colaborador? ¿Colaborador antes o después de ser contratado? O sea, antes era un colaborador. ¿Y después qué lo que era? Persona contratada. ¿Y para labor de inteligencia o operativo? Labor de inteligencia. Labor de inteligencia. Sí. Ya, gracias. Voy a permitir yo hacerle algunas preguntas también, don Leonardo, y después vamos a recibir a nuestro segundo invitado. Cuando usted nos relata, digamos, toda la historia al principio, nos cuenta, ¿no es cierto?, de que se hicieron diversas presentaciones respecto del funcionamiento de estos sistemas informáticos, donde participaba el señor Smith, participaban ustedes y participaban fiscales, incluso usted habló de expertos informáticos. Sí. En todas estas reuniones, que pareciera que fueron varias, nunca hubo alguien que levantara la mano, que dijera, ¿no es cierto?, que sistema de captura de información pudiese ser falso o que pudiera tener alguna dificultad o problema o que no era real, como primera pregunta. Bueno, en ese sentido, la forma que Alex Smith explicó esta confección de estas aplicaciones, él lo explicó de buena forma. Cuando fuimos a Santiago, estos expertos informáticos vieron el punto netamente, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la adjudicación específica y probablemente existió un error en el mando en no mandar a buscar a Smith, contratar a una empresa externa o que exista un panel de informáticos que se probara esta aplicación, porque lo que estábamos realizando es información de inteligencia. Esto fue en un principio creado netamente para inteligencia. ¿Por qué se tomó la decisión por parte del mando en liberar esta información? Esa ya no es responsabilidad mía ni de Smith. No pasó por nosotros esa decisión de que pase esta información al Ministerio Público, porque era información de inteligencia. Sin duda, pero a ver, yo quiero hacerle otra pregunta respecto de este mismo tema, porque la verdad es que yo creo que estamos todos aquí sorprendidos de que primero exista un colaborador por un tiempo ad honorem, Sí. entendiendo, ¿no es cierto?, que Existen muchos. existen más. Existen en inteligencia, existen informantes, colaboradores. Ya, respecto de eso, quiero preguntarle puntualmente, porque francamente, digamos, uno se sorprende de cómo funciona esto. Yo quiero preguntarle si existe algún protocolo de ingreso a una unidad tan sensible como es la unidad de inteligencia que maneja información delicada para el país. Porque yo de verdad, Leonardo, no logro comprender. Dada las circunstancias y lo que uno está observando, ¿se les hacen test psicológicos, por ejemplo, para ingresar? A Alex Smith le hicieron un test psicológico. ¿Y sabe usted los resultados? No, desconozco. ¿Cómo llega usted a la Sí. ¿Cómo llega usted a la unidad de inteligencia? ¿A usted lo seleccionan? ¿Usted pide ir a la unidad de inteligencia o por méritos internos propios llega? ¿Hay un proceso de selección? ¿Cómo se llega a ser parte de una unidad de inteligencia? Bueno, en el caso de Smith existió un ente que, como se dice, valoró que investigó a Alex Smith. Si ellos no pudieron detectar este departamento, porque después tomó razón en la Contraloría. ¿Investigó cuándo? ¿Cuando estaba en condición de colaborador, cuando usted le pidió, o cuando se le hizo el contrato? No, antes. Este proceso se demora
cerca de 6 meses aproximadamente. Cuando se le pidieron los antecedentes y empezó este tema, se enviaron todos los antecedentes para que el departamento de HP pudiera hacer la investigación y que posteriormente se fuera a evaluación al departamento personal. ¿Y no hubo ningún reclamo? Que yo sepa, no. Quiero preguntarle también, ¿no es cierto?, respecto de que usted claramente está señalando, digamos, acá, que en el fondo el fiscal Arroyo siempre manejó los antecedentes, lo cual no coincide con las informaciones que nosotros vemos en la prensa, que dicen, ¿no es cierto?, de que el fiscal Arroyo tomó conocimiento en una fecha muy posterior. Y yo quiero volver a insistir y quiero que usted se matricule en esto, porque estamos ante una situación muy grave, donde hoy día su mando, en ese minuto, el general Blue señala que fue engañado. Aquí tuvimos a don Alex Smith, ¿no es cierto?, señalando que él tiene la convicción de que hubo implantación de pruebas, que evidentemente él no es el responsable, y los indica derechamente a usted, ¿no es cierto?, entre otros, ¿no es cierto?, como las personas que implantaron las pruebas. Usted viene acá a la comisión y nos insiste, ¿no es cierto?, en que todo es real. Entonces, le vuelvo a insistir, ¿usted engañó al general Blue? No, yo no he engañado a nadie. Yo no implanté nada en ningún teléfono. Como se me acusa, la verdad que son aseveraciones que ha hecho todas estas diferentes personas, pero yo creo que van evadiendo su responsabilidad probablemente en los protocolos que no siguieron a callo. O sea, en ese sentido es fácil echarle la culpa a cualquiera. Es fácil. ¿Qué protocolos específicamente no se siguieron? Por lo que yo entiendo, por lo que yo he podido ir viendo en el expediente, primero, respecto a Antorcha específicamente, no se han encontrado los códigos de Alex Smith en el computador que fue incautado en la casa de él. No se han encontrado. Respecto a los protocolos con el cual fueron periciados los teléfonos, ha quedado demostrado en esos mismos peritajes que hizo la OCAR, que posteriormente hizo la ULDECO, que posteriormente lo hace la PDI, de que no se rigieron conforme a los protocolos. Entonces, en ese sentido, yo desconozco... ¿Pero con qué objetivo, capitán, o se habrían saltado todo esto? ¿Cuál es el objeto? Porque eso es lo que uno no logra entender. Si uno hace una operación como esta, sí, entendiendo, ¿no es cierto?, que lo que usted señala es verdad, ¿cuál sería el objetivo de finalmente perjudicarlo a usted? ¿Con qué finalidad? Yo creo que para eximirse de su responsabilidad en los protocolos que no siguieron ellos al momento de periciar los teléfonos. Porque, insisto, nosotros realizábamos las interceptaciones de estos teléfonos, pero yo particularmente, Leonardo Oces, no manipulé ningún teléfono que fue incautado, ninguno. Entonces, yo, como le digo, es un tema que se va a tener que ver en un juicio, en las diferentes diligencias que se han realizado, pero en ese sentido se tiene que esclarecer. Entiendo. Quisiera decirles, ¿no es cierto?, que nos quedan 20 minutos y tenemos un segundo invitado, ¿no es cierto?, que es don Patricio Marín. Así que vamos a dejar para una última ronda, pero invitemos, ¿no es cierto?, porque si no, no nos va a dar el espacio. Le pediría, capitán, no se quédese, si usted nos puede dar el espacio para que el mayor Marín se quede. Es que lo que pasa es que nos vamos a alargar y no vamos a tener la posibilidad de conversar con... Sí, yo creo que da para 2 sesiones cada uno. Pregunta y si se extienden, yo lamentablemente, ¿no es cierto?, les voy a... No voy a intervenir el teléfono. Una pregunta. Gracias, presidenta.
La verdad es que usted repitió, se me quedó en la pregunta anterior, que a la línea de mando se le habían colocado parches en sus teléfonos, es efectivo, ¿cierto? Y usted evidenció que la línea de mando era Carabineros y el gobierno. ¿A quiénes del gobierno le colocaron esos parches? Yo tengo entendido que a nadie de gobierno. Yo no he dicho al gobierno, a nadie del gobierno que le hayan colocado algún parche. Está grabado en su posición. La diputada Nullado. Sí, la verdad es que yo quiero incorporar una pequeña precisión y después una consulta. Creo que lo que pasó con inteligencia fue sacarse una responsabilidad y contratar a una persona que solamente cumplía una función. El señor Alex Smith dijo, a mí me llegaban los links y en esos links yo tenía que establecer ciertas relocalizaciones, ubicaciones de estas personas. Y lo grave es que el señor realizaba labores de inteligencia, pero también de investigación de casos judiciales. Y quiero preguntarle a usted, ¿eso lo hizo solamente con el caso Operación Huracán? ¿O también se incorporó la investigación y de los casos judiciales como fue Lusinger Macay, caso Iglesia? No, la verdad que no me puedo referir a otros casos por la restricción que tengo, pero no se utilizó ninguno de esos casos. Diputado Torreal. Muy cortito, presidenta. La verdad que entre la presentación del señor Smith y esta presentación yo estoy más confundido. La anterior debe haber sido de las presentaciones más confusas que he estado en mi vida. Y la de hoy día, la verdad que también deja mucho que establecer y seguir preguntando. Pero lo que solamente una pregunta para resumir y para irme con una respuesta a mi casa. Todas estas conversaciones que aparecen aquí en su presentación, según usted, ¿son verdaderas o son falsas? Hasta el momento, mientras no se demuestre la aplicación de Alex Smith, yo digo que son verdaderas. Yo, desde un principio, tengo la convicción de que Smith logró realizar un código que extraía esas conversaciones. Esa es la convicción que tengo yo. Sí, reiterarle la pregunta que no me quedó claro. Las intercepciones de escucha telefónica que usted recibió a través del sistema EGO, dijo, ¿no? Lo que usted vio en esas escuchas es coincidente con las conversaciones de redes sociales. Es decir, para ser más explícito, en casos en que se desconoce la validez de las conversaciones de redes sociales, hay cómo constatar que esas mismas personas a través de audio tenían las mismas expresiones o el mismo grado de involucramiento en los hechos que se les imputaron. La verdad que no me recuerdo específicamente, no veía todas las escuchas yo, pero en algunos casos sí. ¿Y esas no han sido liberadas y por lo tanto no están en...? No ha sido liberada ninguna escucha telefónica, ninguna. Agradecerle, ex capitán Oces, quisiera igual solicitarle, después vamos a conversar seguramente, porque pareciera que quedaron algunas inquietudes y después es factible poder contar con usted para poder después extender algunas consultas. Darle la bienvenida al ex mayor Patricio Marín Lazo, agradecer su participación. Y de alguna manera también partir haciéndole la misma pregunta que le hicimos a el ex capitán Oces, dadas las declaraciones, ¿no es cierto?, del general Blue el día domingo, que claramente señala, ¿no es cierto?, que fue engañado por miembros de su equipo, donde hemos escuchado también aquí a don Alex Smith, que de alguna manera los indica al capitán Oce, a Marvin Marino, algunos de ustedes, ¿no es cierto?, como los responsables de implantación de pruebas. Preguntarles si ustedes efectivamente engañaron al general Blue
¿Y qué fue lo que pasó aquí? Bueno, pues por su intermedio, Presidenta, por supuesto que no, nosotros no hemos engañado a nadie. Me gustaría, por supuesto, tener mucho más que 20 minutos para poder explicar desde el día cero, cuando yo soy trasladado a la unidad de inteligencia, poder explicar, en definitiva, para que se pueda comprender todas las variables de lo que está ocurriendo. ¿Es posible que pudiésemos invitarlo a una sesión exclusivamente a usted y que usted accediera a venir? Sí, señora Presidenta. No hay problema. Ok, yo creo que eso va a ser lo más conveniente. Por ahora le vamos a dar la palabra a usted para que a grandes rasgos nos pueda contar y después lo vamos a invitar exclusivamente, la verdad, para poder, porque nos interesa de sobremanera poder conocer desde su perspectiva lo que tiene que decir. Bueno, nosotros preparamos con mi abogado un documento donde se explica, a grosso modo, porque los detalles los voy a dar yo, en relación a todos los hechos que ocurrieron y las variables que en definitiva terminaron en todo esto. Por eso es importante, me gustaría entregárselo para que usted lo pueda tener copia de ello. Presidenta, quizás lo mejor, porque evidente que no va a alcanzar a... y tampoco la idea es que empiece la introducción para que siga la sesión siguiente. Ojalá nos puedan distribuir el texto, poder leerlo y que haga su exposición completa en la próxima sesión. Creo que... porque quedan 10 minutos... Si me lo permite, yo preferiría poder explicar desde un principio toda la próxima sesión. Lo hacemos así porque la verdad es Sí. que nos quedan como 12 minutos, Claro. entonces lo vamos a hacer así. Yo lo voy a reinvitar para una próxima sesión. Diputado Gutiérrez. Presidenta, agradecer, por supuesto, la buena disposición del mayor Marín, y si es posible que también pudiese haber, ya se fue el capitán, No, pero lo podemos Osi, contactar. para que también esté presente, porque me quedan algunas dudas que sería conveniente que si él puede también... Únicamente ambos. Porque yo creo que nos pueden contribuir bastante, ellos son las personas especialistas en los temas de inteligencia que nos podrían ayudar, si es posible, que también ocurrieran la próxima semana. Gracias, Presidenta. Yo solo quiero felicitarlos a ambos, porque la verdad es ser bien hombre en venir aquí, no como otros que han hablado por los medios, no han enfrentado de cara, ¿no? Y que fueron pagados por plata de todos los chilenos. Yo creo que, por lo tanto, yo creo que es venir aquí, dar la cara y enfrentar lo que se dice de él en esta comisión y en cualquier parte. Y yo creo que si ustedes cometieron algún error ilícito, como se llame, eso lo va a probar la justicia. Nosotros estamos buscando responsabilidades políticas. Así que espero que también venga en la próxima sesión. Gracias. Que lo invitamos. Orsini, ¿usted quería...? No, solo decir que ser valiente y dar la cara no es una característica de los hombres. Las mujeres también somos valientes y damos la cara para que se cuide el lenguaje exclusivo. Ok. Solo quiero señalarle a los señores parlamentarios que nosotros para la próxima sesión teníamos ya la confirmación del exfuncionario de la Unidad de Inteligencia Operativa, don Marvin Marín, y nos falta solamente la confirmación porque fue invitado el ex jefe del Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Temuco, mayor Nelson Sperguel. Así que probablemente para exactamente la próxima sesión no lo vamos a poder invitar, pero vamos a pedirle, ¿no es cierto?, ya contamos con su venia para poder invitarlo a la subsiguiente, donde también tenemos un problema, porque tenemos invitado al general Hermes Soto y al director de inteligencia carabinero, el general Villarrubia. Lo que sí podríamos es fijar alguna sesión extra, de manera que pudiéramos conversar con ellos, dado que además se nos vienen varios feriados, pero para eso necesito el acuerdo, ¿no es cierto?, de los señores y señoras diputados. ¿Estamos hablando solo de los días lunes, Presidente?
Las sesiones Estamos que usted está hablando- mencionando, las dos que vienen, Las dos que vienen son los días lunes. ¿y no podríamos hacer una en la semana en el Congreso? Depende de ustedes, hagan una propuesta. Disculpe, y- solo para que lo tengan presente, el día 9 hay una audiencia importante en la causa, que es la audiencia de formalización, y creo que deberían tenerlo presente para fijar algún tipo de agendamiento. Día 9 de julio. Bueno, lo vamos a conversar después, tenemos la semana, nos vemos en sala, lo vamos a conversar y nos vamos a contar, pero sí le agradecemos, ¿no es cierto?, su disposición para poder venir. Muchas gracias, don Patricio, y por lo tanto, entonces, damos por finalizada esta sesión. Thank you.